Aquí comienza Buenos Días Buenos Aires, el primer programa desde la costa atlántica de Buenos Aires para Argentina y los oyentes, los teleoyentes de habla hispana en el mundo entero a través de YouTube. Transmitimos desde LRM 926 Radio Impacto y nos encuentra en nuestra página web www.fmimpacto.com.ar. Saluda Fernando Brunet, mi objetivo comentar las noticias al mediodía de la República Argentina, los títulos más salientes. En la mesa de redacción el profesor Luis Galperín para una intensa página internacional este viernes. También por comunicación telefónica estamos a diario en contacto con el economista Hugo Vega, nuestro especialista en economía y negocios, y nuestros corresponsales, el concejal Marcelo Gal en Tel Aviv para todas las políticas de Oriente Medio y nuestra corresponsal en Londres, Paola Ardaya. Y antes de ingresar, como les digo, en una interesante, nutrida página internacional con el profesor Galperín, hay dos noticias de titular saliente al mediodía en la República Argentina. Aquí va la primera. El Banco Central de la República Argentina eliminó el tope para comprar dólares con efectivo por ventanilla. El Banco Central eliminó el tope que impedía comprar más de 2.500 dólares por ventanilla al mes pagando con pesos en efectivo. Así quedó establecido la mañana de hoy en una comunicación emitida por la autoridad monetaria. Sin embargo, aún es necesario la obligación del comprador de demostrar el origen legal de los pesos con lo que está comprando dichos dólares. Y antes de su entrada en vigencia, existían montos máximos mensuales que obligaban al banco a acreditar o debitar los fondos derivados de operaciones cambiarias en cuentas a la vista de los clientes, 2.500 dólares para residentes y hasta 10.000 dólares en el caso de los no residentes. Pero reitero, el Banco Central ha eliminado el tope que impedía cobrar más de 2.500 dólares por ventanilla al mes. Y el otro título saliente al mediodía está relacionada con la pastoral social. La Iglesia pidió no convertir a los chicos en enemigos sociales. La Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia de la Conferencia Episcopal Argentina advirtió que el proyecto del Gobierno Nacional de bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 años no pareciera razonable en un año electoral y para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática, y pidió también no convertir a los chicos infractores a la ley penal en enemigos sociales. Es una declaración difundida la mañana de hoy. La comisión recordó asimismo la postura que tenía sobre el tema el Papa Francisco como cardenal primado y arzobispo de Buenos Aires cuando, en un mensaje a los jóvenes escrito en el año 2005, advertía que si bien existe una demanda social muy fuerte a favor de la institucionalización, los tratamientos con larga privación de la libertad no han logrado buenos resultados. No pareciera, ahora continuando con el comunicado, no pareciera razonable que en un año electoral y para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática, baste con reducir la edad de punibilidad de los chicos y aumentar las penas para determinados delitos sin garantizar el cumplimiento del sistema de protección integral de derechos de la niñez, sobre todo en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, los sacerdotes señalaron que la intención del Gobierno Nacional no se corresponde con el pedido de emergencia nacional de adicciones, ni un pibe menos por la droga que hicieron en noviembre pasado y que fue asumido por el Poder Ejecutivo en un decreto de diciembre. Por último, si bien la Comisión Episcopal sostuvo que no debe rechazarse el debate para adecuar la legislación penal juvenil, se señaló que necesariamente debe incluir otras perspectivas sociales y jurídicas y no puede centrarse solamente en la persecución estatal, sino en cómo cumplir con toda la normativa
internacional, nacional y provincial que garantizan derechos a todas las niñas, niños y adolescentes, sean o no infractores a la ley penal. Y el tercer título al mediodía en Argentina ya nos lleva directamente a la página internacional. Curioso el mensaje que le envía el vicepresidente de Obama al presidente electo, el señor Trump. La frase, madurá, sos el presidente. Bueno, allí lo tienen ustedes. El vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, recomendó al presidente electo del país, Donald Trump, que madure y se comporte como un adulto. Madurá, Donald, madurá. Ha llegado el momento de ser un adulto, sos el presidente, tenés que hacer algo, mostranos lo que tenés. Esto lo dijo el vicepresidente Biden en una entrevista en la televisión pública, preguntado por los comentarios de Trump en Twitter. Bueno, nosotros tenemos ni más ni menos que como fuente de consulta al profesor Galperín en la mesa de redacción. Buen día, profesor. Buen día, Fernando. Buen día, amigos del mundo entero. Buenas tardes para los que están viviendo arriba del Ecuador, indiscutiblemente. Sí, las respuestas o las palabras de Joe Biden tienen indiscutiblemente resonancias internacionales y son parangones de lo que China también hace pocos días estaba diciendo, justamente hace 2 días, refiriéndose a Donald Trump. Le decía que deje de usar el Twitter y que comience a pensar en cómo gobernar una de las naciones más grandes del mundo. Indiscutiblemente hay una serie de enfrentamientos verbales, orales y ideológicos, pero rayanos solamente el enfrentamiento personal, porque no hay ideologías del Partido Republicano o del Partido Demócrata en las apreciaciones que Joe Biden está diciendo o que los propios chinos dijeron, sino que hay un enfrentamiento justamente personal, tratando fundamentalmente que es cierto, pueda conducir el país más importante del mundo, según las apreciaciones del vicepresidente estadounidense, pero dándole solamente un corte de 4 años. Algo como decir, bueno, ustedes tienen en este momento la posibilidad de gobernar la nación, indiscutiblemente podemos entender de que hubo una serie de elementos que propiciaron que ustedes sean los ganadores, pero tengan en cuenta que no nos dejen atrás un país destrozado. De cualquier manera, Donald Trump se sigue enfrentando a través de sus comentarios del Twitter a las empresas internacionales del mundo. Y ahora, dentro de eso es Toyota, la japonesa. El gobierno japonés no ha dicho una palabra al respecto, ni salió en defensa de una de las empresas más importantes del país. Donald Trump le dijo a Toyota, construyan una planta en Estados Unidos o paguen el arancel de aduanas, es decir, paguen el total de lo que corresponde por introducir los automóviles que según Toyota piensa fabricar en México para producir justamente la venta en los Estados Unidos. Son enfrentamientos indiscutiblemente que van a traer aparejados algún tipo de enfrentamiento comercial, no ideológico, porque las naciones en este momento, salvo China, que es la más afectada en todo sentido, no han hecho ninguna alusión a ninguna de las palabras últimas de Donald Trump. Y lo importante, si nos seguimos refiriendo a los Estados Unidos, es las aseveraciones y declaraciones del jefe de la inteligencia de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que dentro de 15 días hay un nuevo presidente en los Estados Unidos. El actual jefe de inteligencia ha declarado en el Congreso ayer, en forma ya obligatoria, en función de haber sido convocados, que tiene pruebas contundentes, la inteligencia de los Estados Unidos, de la intervención de los hackers que determinaron la elección de Donald Trump para presidente de los Estados Unidos. ¿Son declaraciones tardías o son declaraciones justamente realizables en función de lo que el resto de la gente del Partido Demócrata está diciendo? Como para dejarle un campo orégano, algo así como tierra arrasada al nuevo presidente para que tenga que trabajar para poder seguir conduciendo el país y no dándole justamente el espacio abierto. Es como una especie de revanchismo a lo que a Obama recibió en la época cuando George Bush dejó el gobierno. Recordemos el 2008,
que fue el momento más álgido de la economía de los Estados Unidos, en donde el gobierno de los Estados Unidos salió a defender y a solucionar y a salvar a empresas importantes, a las más grandes de los Estados Unidos, por una situación económica en ese momento dramática, que después fue repercutiendo en el mundo entero, pero que en principio, en función de lo que estaba sucediendo, produjo en los Estados Unidos una debacle bastante importante en la economía interna del país. Ajá. Entre tanto, Trump pareciera ya ejerciendo la administración nacional de solamente el uso del Twitter. Primero la reacción de las automotrices, Ford, General Motors, aviniéndose a la palabra del presidente. Son empresas del país, así que no tuvieron ocasión distinta para contradecir las expresiones del futuro presidente ya en funciones. Pero ahora también Toyota. Toyota es japonés, Por es eso. una de las empresas más importantes y está abriendo justamente su producción y su construcción de sus automóviles en México, que iba a competir con General Motors y con Ford. Ford y General Motors se retiraron, queda Toyota, y las declaraciones de Trump fueron contundentes. Si construyen automóviles para ingresar en el país, tengan en cuenta que van a tener que pagar el arancel total que corresponde. Construyan en los Estados Unidos y el arancel desaparece. Bien, a estas políticas firmes a las que se refiere Donald Trump se le suma también la tremenda e inestable situación en México y particularmente en el estado de frontera con Estados Unidos, donde yo quedé patitieso cuando leí la noticia. El día de ayer el ejército mexicano ha declarado que se considera derrotado en la lucha contra el narcotráfico y que quiere la venia del presidente de la nación para retirarse del escenario de guerra. Sí, porque no tiene, excepto todavía, autorización para reprimir. Es decir, que lo que han hecho hasta ahora ha sido controlar, y se entiende que el ejército no tiene la capacidad para poder destruir todas esas bandas. Fundamentalmente, frente a estas circunstancias, ayer también Donald Trump mandó hacia el Congreso de los Estados Unidos una especie de orden o de idea de que el Congreso norteamericano autorice la construcción de ese famoso muro. Y ese tema fundamental tiene importancia por esta circunstancia. El problema es que puedan introducirse distinta cantidad de inmigrantes sin papeles a los Estados Unidos para tratar de trabajar dentro de lo que pueden ofrecerle, que siempre es mayor que lo que reciben en México, no es el problema más grave. El problema más grave que tienen los Estados Unidos, y lo tiene a lo largo de una frontera de casi 7.000 kilómetros, es la introducción de drogas. Claro. Que el lugar más fácil que han hecho, justamente porque se ha eliminado el problema contra las drogas, es la California. Justamente el estado de California determinó en la última elección, dijimos hace tiempo que en las elecciones que se realizan también se presentan otras propuestas, fue eliminado justamente el castigo al uso o la producción de droga. Es decir, que la introducción de la droga por esa zona californiana es mucho más fácil. Por eso la necesidad o el deseo de la construcción de ese muro, que siempre fue paladín y bandera de Trump a lo largo de toda su cadencia presidencial. Pero es que además imagino que la opinión pública norteamericana hasta puede, aún la reacia originalmente a la construcción de este muro, puede estar cediendo posiciones, viendo que el estado de Juárez, el estado fronterizo, el narcotráfico le está ganando la guerra virtual al ejército, ¿no? Le ganó. Ese es el punto. Si no tienen orden de reprimir, el ejército tiene que retirarse, porque no puede hacer el paladín de tener justamente soldaditos de plomo puestos en el lugar. El soldado actúa en función de las órdenes que recibe, y el soldado actúa en función de represión. No es inteligencia, no es fundamentalmente el poder deponer la actitud del otro. No es policía, ¿no? No es policía, es represión. Y la represión no han recibido de Pietro Nieto todavía la orden de hacerlo, y esa es parte fundamental. Ayer adelantamos que el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, que ha nombrado Nieto en el día de ayer, es cercano a Donald Trump. Sí. Van a tener que hacer indiscutiblemente con Tillerson, que es el secretario de Estado nominado por los Estados Unidos, por Donald Trump, una especie de convenio para solucionar el problema. Ahora, ¿irá la Guardia Fronteriza de los Estados Unidos, que es así, es fuerte y va a tener orden de represión, a cuidar la frontera?
como corresponde hacerlo frente a una situación de esta emergencia, es posible que así sea, pero mientras tanto, la orden de pedido de dinero para construcción prácticamente ya lo tiene Ryan en sus manos, y estoy hablando del vocero y presidente del Congreso, que ayer también hizo otras expresiones, pero indiscutiblemente esa situación es bastante compleja y está comprimiendo la situación y adelantándose a los hechos, porque introducir drogas dentro de los Estados Unidos, que aclaremos, es el consumidor más grande del mundo, claro, en ese sentido, pero si entra en la cantidad que indiscutiblemente los cárteles de México y de Colombia, porque de ahí viene toda esa serie de cosas, y del Perú, que existen en grado sumo, llegan a ese lugar y se introducen en los Estados Unidos, debilitan normalmente la potencialidad y la fuerza de un país. Mientras tanto, la violencia, tanto ideológica como delictiva, se va encaramando en el mundo entero. Ahora lo llevo a Brasil con esta poderosa crisis carcelaria. Ya van 2 episodios, ayer o antes de ayer. Ayer fue en Manaus y otro fue en otro país, o en otra ciudad del norte de Brasil. 33 presos muertos en un penal. Ayer, hoy. Y 56 en el día de ayer, de los cuales la mayoría de ellos fueron decapitados. Es decir, el problema más grande que tienen las fuerzas de seguridad que controlan las cárceles es que los está superando la situación. Y eso es parte fundamental de las luchas de las bandas rivales. ¿Y qué pelean las bandas rivales? El poder. Y el poder normalmente está direccionado a las drogas. Esa es parte fundamental. Recordemos lo que Lula da Silva, cuando fue presidente, trató de hacer, y en alguna medida lo logró, eliminar o tratar de limpiar las favelas que rodeaban justamente a Río de Janeiro, teniendo en cuenta la serie de las Olimpiadas que se iban a realizar. En ese momento, a través del ejército y la represión, hubieron muchísimos muertos, y la detención, la mayoría de esa gente que aparentemente fueron reducidos, se fue direccionando hacia el sur del país. Recordemos que ya en época de Dilma Rousseff, la aviación, el ejército y la policía estaban controlando toda la parte de Río Grande do Sul, pero se olvidaron del norte, en donde el norte tiene enorme importancia, porque ahí fueron llevados desde Río y de San Pablo la mayoría de la gente más importante detenida, y frente a esa circunstancia comenzó la lucha interna dentro de los penales, que justamente los hombres carcelarios hoy no tienen los elementos necesarios para poder eliminar o controlar. Se encuentran con la situación ya definida, es decir, la gran cantidad de cadáveres que prácticamente son arrojados por las ventanas para mostrar el poderío que tiene un grupo frente al otro. ¿Algún otro título internacional? Bueno, en el internacional no faltan los títulos. Hay una fotografía que ha circulado ayer por todos los medios del mundo, y recordando justamente a un hombre, Borges, con la cara ensangrentada. Es el nuevo presidente del Congreso de Venezuela. Reemplazó a Ayub después de mucho tiempo, un hombre de 73 años, Ayub, 50 y pico, 54 tiene el nuevo presidente, pero recordatorio el enfrentamiento que tuvo con el grupo chavista hace un año atrás, donde le rompieron la nariz con un caño, justamente en un golpe, cuando estaba protestando frente a una situación emergente y tratando de que Maduro se presentara en el Congreso. Era un diputado. Esa fotografía ayer circuló en todos los lados, mostrando que un hombre de esas características, que hoy es el hombre más problemático que tiene el gobierno chavista, el hombre más problemático. Sobre eso vamos a hablar, porque el vicepresidente de Venezuela está incurso en temas importantísimos, nacionales de Venezuela, internacionales con Estados Unidos, y un tema mucho más importante para los argentinos, en el tema de Nisman. Tiene una enorme importancia la aparición de este hombre, porque está investigado justamente por Nisman en su momento, y a posteriori, 4 días antes o después de haber presentado los informes que están en poder de los 2 servicios de seguridad del mundo. Estados Unidos e Israel tienen el informe de Nisman. Frente a esas circunstancias continúan justamente las investigaciones, y el presidente actual, el vicepresidente actual, está en curso en ese sistema. Interesante tema, ¿eh? Sí. Lo continuamos antes de cerrar el programa de hoy. Los primeros títulos internacionales que nos trae el profesor Luis Galperín.
Y más títulos de Argentina se suman al último momento en Mediodía. Ahora voy con declaraciones de Hugo Yasky, que está ya en pie de guerra. Yasky es el titular de una de las dos CTA, centrales de trabajadores argentinos, la fracción de izquierda dentro del gremialismo de este país. Declaraciones de Yasky, la CGT, la Confederación General del Trabajo, el sector ortodoxo dentro del gremialismo. La CGT, dijo Yasky, está con los ojos cerrados, no quieren ver la realidad. El titular de la CTA de Trabajadores de la Argentina, Hugo Yasky, volvió a fustigar a sus pares de la CGT por la falta de cuestionamientos a las políticas de ajuste del gobierno nacional. Se está terminando de destruir lo poco que queda de trabajo genuino. Vemos con estupor la llegada de Nicolás Dujovne. Encima pretenden que entre mercadería importada que destruye más puestos de trabajo, quedó demostrado que el aumento de salarios no genera inflación. No cumplen ninguna promesa de no despido. El Estado echa gente de educación y encima reprimiendo. Y la CGT está con los ojos cerrados, no quieren ver la realidad. Yasky aseguró que todas las políticas que impulsaron desde el triunvirato de la CGT fracasaron. La tregua, el acuerdo, la complacencia de la Central Obrera con el gobierno no favorecieron a los trabajadores y aceptaron la agenda que les impuso el gobierno, un proyecto de ganancias mezquino. Por último, el líder CTista también se quejó que la CGT no puso ningún reparo en los recientes anuncios económicos del ministro de Hacienda. Dujovne anuncia que recortará aportes, que dejará entrar mercadería importada. Son estas medidas económicas adoptadas por Martínez de Oz y Domingo Cavallo. Y esto está siendo avalado. Es el gran error de la CGT. Concluyó, al ser consultado sobre el futuro, avisora un 2017 en el que la lucha será para recuperar salarios, para defender paritarias libres y convenios colectivos. Las medidas del ministro Dujovne van en contra del movimiento obrero. Si los dirigentes de la CGT quieren seguir a los arrumacos con el gobierno, vamos a tener que salir a pelear desde la CTA. Declaraciones graves del titular, uno de los titulares de la CTA. Y el otro título, al mediodía, abre seguramente la puerta para el diálogo con el doctor Hugo Vega. ¿Cómo quedan las escalas y cuotas del monotributo? La Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, publicó la mañana de hoy en el boletín oficial de la nueva reglamentación del monotributo que prevé la incorporación de 150.000 nuevos contribuyentes a los más de 3 millones ya adheridos al régimen. Entre otras medidas, se modificaron los valores de los dos componentes del monotributo, incrementando un 75% el impuesto integrado en toda la tabla, mientras que el aporte previsional comienza en 300 pesos y aumenta 10% respecto a la categoría inmediata anterior para hacer progresivo este parámetro. El aporte a la obra social se mantendrá en los 419 pesos mensuales. Vamos a la nueva tabla del monotributo. La primera categoría, que ahora será la categoría A, el tope se eleva de 44.000 a 84.000 pesos facturados por año, con una cuota de 68 pesos por mes. La categoría B pasará de 72.000 a 126.000 con una cuota mensual de 131 pesos. En la tercera categoría, el tope se incrementa a 168.000 pesos y la cuota será de 224 pesos por mes. La categoría D, de 144.000 a 252.000 pesos facturados por año y la cuota a 368 pesos. La quinta categoría ahora será la categoría E, con un tope de facturación de 336.000 pesos por año y una cuota de 700 pesos mensuales, mientras que la siguiente, la categoría F, tendrá un tope que se elevará en la facturación hasta 420.000 pesos por año, mientras que la cuota mensual
se incrementará de 550 a 963. Vamos ahora a las categorías máximas. La categoría G tendrá un tope de 504.000 pesos con una cuota mensual que se incrementará de 700 a 1.225. Y la octava categoría, la H, tendrá un tope máximo de 700.000 pesos con una cuota mensual de 2.800 pesos. Por último, la categoría más alta, la categoría I, pasará a tener un tope de 822.000 pesos y una cuota mensual de 3.500 pesos. Y la categoría J, un máximo de 945.000 pesos y una cuota de 4.113 pesos. Y por último, se agrega la categoría K, que pasará a 1.050.000 pesos facturados, mientras que la cuota mensual subirá a 4.725 pesos. Bien, allí tienen ustedes los títulos más importantes al mediodía en la República Argentina, ¿eh? Y son títulos serios, por cierto, que de alguna manera nos imponen otra vez un enero con grandes debates. Qué curiosidad, ¿eh? Este mes de enero, que ha sido siempre tradicionalmente en la República Argentina un mes de receso político, el mes más intenso en materia de tránsito vacacional. Y sin embargo hace ya varios años que el mes de enero se transforma en un mes intenso políticamente, y bueno, que tendremos que seguir de cerca paso a paso. Tenemos algunas dificultades para comunicarnos con el doctor Hugo Vega esta mañana para el análisis económico-político, ¿eh? De manera que veremos de mejorar este contacto en los próximos minutos. Pero esto nos da oportunidad de seguir con el tema internacional y esta circunstancia tan puntual que había impuesto el profesor Galperín en su último comentario. Volvemos a Brasil. Más que Brasil, vamos a ir a Venezuela, un poco más al norte. Brasil indiscutiblemente está pasando en algunos aspectos económicos por situaciones excepcionales, porque su recaudación ha superado todo lo previsto. En el aspecto, relacionado a la delincuencia, ya hemos hecho un comentario. Pero lo importante en estas últimas horas, fundamentalmente, ha sido la nominación justamente del nuevo vicepresidente, que fue nominado justamente, aclaremos que en Venezuela existe esa normalidad, más que posibilidad, que el presidente elija a sus vicepresidentes. La nominación de Tarek al-Aissami, o Aissimi, según como pueda pronunciarse y de acuerdo al tipo de lugar árabe que lo conoce, es un hombre de descendencia sirio-libanesa. Fue canciller de Venezuela, en el momento más álgido, cuando Chávez era presidente de la República, y fue nominado o denominado en su momento el valijero de Irán. Ajá. Él viajaba constantemente y tuvo relaciones con el entonces presidente de Irán, Ahmadinejad, como para tratar de lograr que la Argentina proveyera elementos justamente nucleares hacia Irán, que tenía en ese entonces una serie de connotaciones prohibitivas. Recordemos también los famosos valijeros que llegaban a la Argentina. Se habla de que lo de Antonini Wilson, en su momento, una de las pocas valijas que fueron detenidas con $800.000, que no sabemos dónde fueron a parar tampoco. En ese sentido, se decía que fue parte fundamental del dinero que venía de Irán vía Venezuela a través del actual vicepresidente nominado, para que apoyara a la elección del 2007 de la entonces presidenta Cristina Fernández. Muchas de esas cosas nunca fueron probadas, solamente en Estados Unidos fue, recordemos, enjuiciado Anthony Wilson, pagó una serie de multas importantísimas, varios de los elementos de Chávez en su momento fueron llevados a juicio en los Estados Unidos, fueron detenidos y prosiguen detenidos. De cualquier manera, la presencia de este hombre tiene implicancias de otras características. A decir verdad, nunca se pudo probar nada de lo que estoy diciendo, porque eran tiempos muy difíciles y además importantes de
poder llegar a conclusiones definitivas. Sin embargo, en marzo del 2015, con algunos datos que no pudieron confirmarse, pero con otros fuertemente inquietantes, 3 hombres integrantes del círculo íntimo del gobierno chavista en su momento, del propio Hugo Chávez, hicieron declaraciones en los Estados Unidos. Recordemos, en ese entonces hubieron 2 jueces que se fugaron de Venezuela y que hicieron declaraciones, y en este sentido hay un tercer también condimento que nunca fue aclarado quién era, pero que indiscutiblemente aparentemente hizo declaraciones en ese sentido. Están involucrados en ese tema justamente el actual vicepresidente nominado por Maduro. ¿Y en qué me refiero? Que tuvo participación especial justamente en lo que se relaciona con la muerte de Nisman. Ahí vamos. No podemos decir asesinato porque indiscutiblemente esto es fruto de una investigación que aparentemente, de acuerdo a informaciones que en las últimas horas fueron propalados por los medios, recién en mayo de este año va a tener una resolución o por lo menos un condimento para poder determinar si la muerte de Nisman es propicia por un asesinato o fue realizado por un suicidio o suicidio inducido. Indiscutiblemente esas investigaciones las tiene en su poder actualmente el juez Lijo, que en su momento había desestimado todo tipo de investigación. Recordemos también en ese sentido. Cayó por nuevamente un sorteo porque se pensaba que Bonadeo podía ser el hombre que siguiera justamente esa parte fundamental de la investigación, y dentro de esa investigación justamente está el actual vicepresidente de Venezuela, con participación directa en su momento. Las declaraciones que los servicios de inteligencia hicieron respecto a este hombre, es decir, que tuvo participación directa en lo que los servicios dijeron que fue un asesinato. También la ex esposa del juez Nisman, la jueza de San Isidro, exactamente, fue también terminante en ese sentido. Fue asesinado, no inducido al suicidio, asesinado. Y después, bueno, la intervención de la fiscal Fein, la proliferación de elementos irrisorios dentro de la investigación, el famoso cadáver calcinado de la mujer frente a los edificios que justamente aparecieron 2 días después, y nunca nadie siguió investigando nada al respecto. Fue una muerte aparentemente como un mensaje en ese momento. Hoy aparentemente, de acuerdo a las circunstancias, van a ser llamados justamente interrogatorios todos los participantes de ese entonces, partiendo desde quien era en ese entonces secretario de Seguridad, Berni, la propia ex fiscal, porque renunció y fue ya terminada su cadencia, la doctora Fein, y muchas otras personas, inclusive aquellos que sirvieron de gente que fue llamada para ir ver qué sucedía y que hicieron declaraciones en su momento, una de ellas una mujer, diciendo que la gran cantidad de personas que caminaban, que pisaban la sangre, que desarmaban todos los lugares, fue proliferando justamente en el sentido de no poder encontrar nada. Sin embargo, hay investigaciones que se pueden realizar, algunas lamentablemente ya están imposibles de poder controlar de ninguna manera, pero hay 2 elementos fundamentales. Primero, las declaraciones de Nisman. Las declaraciones de Nisman, que figuran, como dije yo al principio de esta charla, están en los servicios de seguridad de 2 países, y ellos fueron entregados en el aeropuerto de Barajas en Madrid, que fue lo que determinó el regreso de Nisman desde el mismo aeropuerto nuevamente a la Argentina, porque entregó los informes que él tenía a los 2 servicios de seguridad en quien confiaba. Tengamos en cuenta y recordemos que semanas antes Nisman había hecho declaraciones en el Congreso de los Estados Unidos, cosa irrisoria e imposible de entender como un fiscal de una nación hace declaraciones en otro país. Pero eso fue llevado justamente por los servicios de seguridad de los Estados Unidos, que tenían seguridades de lo que estaba sucediendo en el país, por informaciones de los embajadores, indiscutiblemente, por informaciones de los servicios de seguridad que todas las embajadas tienen en los países, eso en forma permanente y constante, y que sirvieron justamente para apoyar las declaraciones de Nisman. Luego de las declaraciones en el Congreso, fue de paseo, aparentemente, eso nunca se puede controlar si fue cierto, sacó a sus hijas, no es que llevó a sus hijas del país, sacó a sus hijas del país teniendo en cuenta que Arroyo Salgado estaba en España. Es decir, se encontró con su mujer, le dejó las hijas,
lo que significa un incremento del 0,14%. La noticia principal entonces en materia de monedas es un ligero retroceso del euro, 17 pesos con 95 centavos, y el dólar, que ha cedido 6 centavos, anota su segunda baja consecutiva, está cotizando a media mañana para la venta a 16 pesos con 22 centavos. Y agrego una información de último momento para el mediodía en la República Argentina. Hoy viernes, los médicos y profesionales del SICOP, esto es la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires, podrían estar votando el primer paro a la gobernadora Vidal en el año 2017. Los profesionales de la SICOP, que representan a más de 10.000 médicos y profesionales de los 80 hospitales bonaerenses, más los hospitales municipales y centros de salud, realizarán durante la tarde de hoy el primer Congreso Provincial de Delegados del año 2017 y podrían votar el primer paro del año contra el gobierno de la señora Vidal en la provincia de Buenos Aires. Bien, profesor, nos quedan 3-4 minutos como máximo. Hay noticias muy importantes, justamente una que sinceramente se acerca, dos que en realidad se acercan al Medio Oriente. Una es el retiro de las fuerzas navales rusas de las costas sirias, y Rusia, por orden de Vladimir Putin, ha retirado el portaaviones Kutsenev, que es el único portaaviones que estaba en la zona, pero fundamentalmente ha retirado también lo que es en este momento la fragata misilística nuclear. Pedro el Grande, que tenían también en la zona. No olvidemos que es una especie de amenaza que estaba en ese entonces. Difícilmente o seguramente nunca hubieran sido tirados elementos misilísticos de características nucleares, pero estuvieron en la zona. En el momento y a partir de la mañana de hoy recibieron orden de volver a sus bases naturales. Es decir, luego del convenio del acuerdo del cese de fuego que firmó Rusia con Turquía, recordemos, el día 29 del mes pasado, en diciembre, justamente eso implicaba que poco a poco, luego de lo que ellos entienden que se logró estabilizar el lugar y hay un cese del fuego realmente que hasta este momento se está llevando a cabo, las fuerzas rusas poco a poco comienzan a retirarse. En principio, como dije, las fuerzas navales. Pero hay otra información muy importante en el Medio Oriente, y eso implica una especie de casi reconocimiento de lo que hasta este momento se denomina como entidad palestina. El anterior embajador norteamericano en Israel, Martin Indyk, que es hoy asesor de Trump, justamente en las situaciones de la zona, le indicó a Trump, le aconsejó a Trump la apertura de una embajada en Jerusalén Oriental. Eso implicaría en forma absoluta la necesidad, por supuesto, de que la entidad palestina declare el estado de una nación. Esa es una especie de poner algo así como el cuchillo para decir, señores, muévanse. Nosotros estamos dispuestos, porque Estados Unidos quiere llevar también la embajada de Estados Unidos a Jerusalén Occidental, abrir la embajada de Estados Unidos en Jerusalén Oriental, claro, si ustedes hacen lo que corresponde, declarar al Estado palestino en forma definitiva y terminante. Y eso es una noticia que creo que trae mucha importancia para las próximas semanas. Qué picantes los títulos internacionales este día, para cerrar la semana. Por suerte tenemos, y lamentablemente también existen esos títulos que nos permiten estar en contacto con ustedes. Hay cosas que indiscutiblemente van a seguir relacionados con lo que suceda las próximas semanas y vamos a seguir con los títulos. Pero considero que estos dos últimos que estuve haciendo mención, el retiro de las fuerzas navales de rusas y la posibilidad de declaración por el Estado palestino. Es decir, le dijo a Abu Mazen, señores, yo asumo el 20. El 21 tiene que estar el Estado palestino declarado para que yo pueda trasladar las dos embajadas a Jerusalén sin ningún tipo de problemas. Profesor, más que un valor agregado su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Amigos, hemos llegado al final del episodio. Buenos días, Buenos Aires.
y le proponemos un reencuentro el próximo lunes, con la producción ejecutiva de Alfredo Argento, con la participación del profesor Luis Galperín para la página internacional, el economista Hugo Vega, nuestra consulta permanente en materia de economías y negocios. Fernando Brunet les saluda, prometiendo reencuentros, si Dios quiere, como digo, el próximo lunes a partir del mediodía en la República Argentina, media tarde en el hemisferio norte. Será cuando oigan ustedes nuestro tradicional saludo. Buenos días, Buenos Aires.